¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, espero estén bien. Yo soy Alan, licenciado en Filosofía y esto es una vez más Hablemos Ideas. Bienvenidos de nuevo. Y bueno, en el video de hoy continuamos con la videoserie del libro 12 reglas para la vida del psicólogo canadiense Jordan B. Peterson, publicado en 2018 si no me equivoco. Y en el resumen de esta ocasión traemos una explicación de la regla número 8 del libro, que se titula en español algo así como Di la verdad o por lo menos no mientas. Comencemos. Jordan comienza el capítulo con un par de anécdotas personales, son tres en particular, en las que se enfrentó, o por así decirlo más bien se encontró, con gente que quizás podría llegar a ser peligrosa en situaciones en las que él de cierta forma era vulnerable frente a ellas. Estas tres anécdotas nos hablan de, por ejemplo, un alcohólico al que Jordan le rentaba el departamento en el que vivía en esos tiempos, un paciente internado en un hospital psiquiátrico, y otro paciente de su clínica que tenía pensamientos muy oscuros. Y bueno, en estas interacciones que tenía Jordan con esas personas, tuvo que, pues más bien se vio enfrentado en situaciones en las que le preguntaban ciertas cosas o le pedían ciertas cosas y él tuvo que salir y dar la verdad, a pesar de que podía ser incómoda y a primera vista le hubiera parecido quizás no tan conveniente porque podría ofender a estas personas y de nuevo está en una situación de vulnerabilidad frente a ellas. Sin embargo, en estas interacciones, Jordan nos cuenta que optó por decir la verdad incómoda en ese momento y que las cosas salieron mejor de lo que pensaba. Y bueno, siendo honesto, como filósofo me parece un poco extraño argumentar, o más bien fundamentar un argumento desde la experiencia personal. Pero también debo reconocer que todos nos hemos encontrado o nos encontraremos en algún momento en el que estemos lidiando con personas que quizás estén en una situación de poder sobre nosotros o que pudieran hacernos daño y que queremos decirles algo que no sabemos cómo va a resultar. En algunas de estas situaciones, la posibilidad de mentir se presenta como una alternativa atractiva en medida que podría ser más fácil, ¿no? Y parecería que nos ahorramos la posibilidad de problemas cuando pues no decimos la verdad, que en sentido estricto es de cierta forma mentir o engañar. Jordan nos dice, sin embargo, que quizás la alternativa fácil o el engaño nunca vaya a ser la alternativa correcta. Vamos a ver por qué. Y bueno, antes de meternos de lleno en la explicación, una situación en la que creo que todos nos encontramos de vez en cuando es con amigos o con personas a las que realmente estimamos, pues nos piden alguna, nos preguntan algo sobre su vida o nos preguntan algo sobre ellos mismos y la posibilidad de contestarles con la verdad nosotros pensamos que podría lastimarles, ¿no? Eh, y son las personas que realmente te quieren, creo yo, y mucha gente estará de acuerdo, las que te dicen la verdad, a pesar de que la verdad te pueda doler, porque una muestra de ese efecto precisamente es la capacidad de decirte lo que necesitas escuchar y no necesariamente lo que te gustaría escuchar. Mentir, nos diría Peterson, es una forma de jalar o de doblar la realidad para que quizás parezca o pretendamos que tienda hacia algún resultado en particular. Sin embargo, en esta pretensión de que la realidad tienda hacia este resultado que queremos, partimos, nos dice Jordan, de dos presupuestos que también nos dice son incorrectos. El primero de estos presupuestos que nos dice Jordan es que asumimos que sabemos realmente qué es lo que sería bueno, quizás qué es lo que sería mejor para la realidad, ¿no? Y por eso lo buscamos. El segundo de estos presupuestos es que la realidad sería, por así decirlo, inaceptable si la dejamos seguir su curso natural o verdadero, por así llamarlo. De nuevo, Peterson nos dice que ambos presupuestos, ambas asunciones son incorrectas y un poco falaces y, más importantemente, vienen quizás de la arrogancia o de la ignorancia, que es más común. Peterson nos dice que una de las figuras más importantes dentro de la formación del psicoanálisis y la escuela de la psicología profunda, que es Alfred Adler, que muchas veces se olvida porque pensamos mucho en Freud y Jung, pero ahí andaba, llama esta forma de mentiras como las mentiras de vida, que son, por así decirlo, creencias falsas
que nos ayudan a evitar la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? A evitar asumir esta responsabilidad por nuestra vida y nuestra libertad y así poder excusarnos por no cumplir nuestras más altas aspiraciones. Es, por así decirlo, una forma de autosabotaje mediante mentiras. En ocasiones la forma en la que manifestamos la mentira es mediante el querer ocultarnos. Es el no querer oponernos al mundo, no querer ser problemáticos, no queriendo molestar a los demás. Pensamos que en esta forma de ponernos de lado y no participar en la vida, por así decirlo, evadiremos algunos problemas. Sin embargo, los problemas le llegan a los que causan los problemas como a los que buscan evadirlos de la misma forma. Y también es verdad que no vamos a evitar el sufrimiento por esquivarlo y de hecho es probable que por ponernos de lado y no decir lo que pensamos, acrecentamos el sufrimiento a futuro. Y esto es muy palpable con la primera regla que vimos en esta videoserie, en el libro, que es la de párate derecho con los hombros erguidos, porque se trata justamente de esta capacidad de ser honesto con uno mismo y lo que piensa y, por así decirlo, enfrentarse al mundo, buscar ser incisivo, buscar no dejar que uno sea atropellado por las situaciones, ¿no? Buscar hacer frente a lo que a uno le parece incorrecto o a lo que a uno no lo mantiene satisfecho. Aquello que nuestra conciencia nos dice, oye, aquí podrías pararte y hacer algo, ¿no? Hay algo que no estás diciendo. También hay algo que sucede cuando evadimos mostrar nuestra individualidad frente al mundo, ¿no? Mostrar, por así decirlo, desplegarnos frente al mundo cuando éste nos llama a desplegarnos, cuando hay cosas que nos están incomodando. Cuando, por ejemplo, le tenemos que decir a nuestros jefes o a nuestros papás o a nuestras parejas o a nuestros amigos no, o les queremos decir no, y sin embargo les decimos sí, justamente haciendo esto de lo que le estoy hablando, buscar ocultarnos, buscando no ser problemáticos, buscando caer bien, pues empezamos a volvernos en personas, nos dice Peterson, que tan solo son capaces de decir sí y entonces cada vez se vuelve más difícil desplegarse de nuevo frente al mundo. En otras ocasiones Peterson nos diría que esto no nos hace buenos, nos hace inofensivos y no es lo mismo que bueno. Dicen por ahí que el camino al infierno está trazado con buenas intenciones. En inglés se dice, the road to hell is paved with good intentions, más o menos dicen. Que no es lo mismo que trazado, sino que está cimentado o pavimentado con buenas intenciones. Y es que también si nos escondemos por el miedo de dejar salir a la verdad, no solo el mundo no va a conocer lo que pensamos y quiénes somos, sino que nosotros tampoco vamos a poder aproximarnos a entender o buscar entender quiénes somos, qué queremos y en esto conocernos un poco. De nuevo, esto ha sido una de las constantes en el libro de Jordan y que es muy presente en la Grecia antigua. Una de las mayores sabidurías viene de el buscar conocerse a uno mismo, ¿no? Porque solo así vas a poder llevar una vida auténtica. Cuando nos escondemos, por ejemplo, podríamos verlo desde una perspectiva de la psicología analítica de Jung, nos estamos reprimiendo aspectos de nuestra personalidad por miedo a la cultura, por miedo al qué dirán las demás personas, por miedo a o por la creencia de que está mal algunos aspectos de esta personalidad que al fin y al cabo es nuestra y la reprimimos y cuando la reprimimos esto pasa a nuestra sombra, que no la integramos dentro de nuestra personalidad y la sombra por así decirlo se escapa al mundo y luego la vemos en los demás y la buscamos destruir, estas son las proyecciones y también pasa que parte de nuestra individualidad tiene oro, por así decirlo, pero al momento de reprimirla, pues como dicen en inglés, tiramos al bebé con el agua de la bañera. Es decir, que por no querer sacar aspectos que quizás podrían parecer o ser llamados negativos por otras personas, aspectos nuestros que podrían ser no deseados por la sociedad, estamos tirando aspectos muy valiosos de nuestro ser que nos pueden ayudar a vivir una vida más plena, una vida en la que nuestra individualidad se desarrolle de nuevo plenamente. Y bueno, en medida en que nos vamos ocultando, poco a poco, cada vez nos ocultamos más y se va marcando este precedente, justamente como les decía, somos incapaces de decir no, por así decirlo, cuando tenemos que hacerlo y pues este precedente cada vez nos vuelve más
incapaces de acudir al destino de forma correcta cuando es necesario, ¿no? De hacer caso al llamado de lo que creemos verdadero. Y bueno, la regla está formulada de una forma curiosa que creo que es la formulación correcta, porque nos dice, di la verdad o por lo menos no mientas. ¿Y por qué es curioso? Como filósofo es muy evidente que decir la verdad es algo complicado. ¿Por qué? Pues hay una rama completa de la filosofía dedicada al estudio de la verdad y sus condiciones. Se llama epistemología, que es la ciencia o el estudio, el logos de la verdad, episteme. Digo, también está la nociología, la teoría del conocimiento, todo esto para decirles que llegar a un criterio de verdad es difícil y luego ese criterio de verdad no te puede abarcar cualquier clase de conocimiento humano, ¿no? Ahí los filósofos discrepan mucho y es algo que está subyacente a las teorías científicas, por eso más adelante se genera una filosofía de la ciencia. Esto no es importante, pero sí cabe resaltar que decir la verdad muchas veces no es fácil o quizás creemos que algo es verdadero, pero resulta ser falso. Y por ello, la segunda parte de la formulación de la regla es tan importante. Di la verdad o por lo menos no mientas. ¿Por qué es tan importante esta segunda parte? Porque el engaño o la mentira casi siempre se da de una forma consciente. Bueno, ahí es donde yo creo que discrepan un poco el engaño y la mentira. Y es una definición mía, ¿no? No necesariamente está correcta, pero digamos que una mentira puede ser accidental, ¿no? Porque quizás yo te doy, por ejemplo, el año en el que nació una persona, ¿no? Y está equivocado, es una mentira, pero no es una mentira que quizás yo haya hecho de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque yo creía que ese era el año en el que tal persona sí nació, y no es el caso. Sin embargo, el engaño, y este es otro tipo de mentira, es uno que sucede, que en el presente en el que sucede, en el momento en el que sucede, yo estoy muy pendiente o muy consciente de que no estoy diciendo la verdad y de que estoy justo doblando la realidad un poquito para que llegue a un resultado esperado, ¿no? Y es aquí donde nos dice que ocurre la peor parte de la mentira. Entonces, mientras que la mentira puede buscar hacernos sentir cómodos, o al menos aparentemente cómodos con la realidad, la verdad nos permite aproximarnos de forma honesta y transparente y en ello buscar ser auténticos. Este sentimiento de ser auténtico se da por el sacrificio, por así decirlo, de lo que nos habría gustado que fueron las cosas, por lo que realmente fueron y de ello aprender para poder corregir realmente el camino y así no, bueno, por así decirlo, quitarnos los engaños que traemos y buscar ahora sí auténticamente estar alineados con pues lo que creemos, con lo que nos gustaría que fueran, pero es desde la autenticidad de la verdad, ¿no? Porque el engaño no nos permite, por así decirlo, corregir con honestidad. Y en este proceso de dejar la arrogancia de lado y poder hacernos responsables realmente de la vida, de nuevo está el vivir auténticamente, que es un sentimiento muy palpable en la obra de Søren Kierkegaard, de quien pues he leído poco, pero más o menos conozco, filósofo danés. Algunos dirían que el padre del existencialismo, que justamente está ahí entre existencialismo y un poco antes el romanticismo, está entre los dos. Pero bueno, también va de la mano con lo que les mencionaba de Carl Jung y la sombra. Sería ser honesto con lo que ha sido y con lo que uno ha reprimido, por así decirlo, nos permite integrarlo en nuestra personalidad de forma pues auténtica y honesta y ahí sí poder darnos cuenta de cuánto potencial hay en lo que no hemos integrado en nuestra vida o lo que no hemos decidido perseguir en nuestra vida, ¿no? Pero esto solo se puede dar con honestidad. Es el proceso de individuación, de hacernos cargo de nuestro ser y de nuestra persona y de lo que queremos buscar y ser. Dirían los existencialistas como Jean-Paul Sartre, que esto es actuar de buena fe, hacernos cargo de nuestra libertad mediante la responsabilidad de nuestra vida. Quizás se trata de encontrar el camino de nuestra vida y esto de nuevo solo se puede hacer con honestidad y creo que la honestidad sí se puede visualizar como una suerte de línea de alineación con, digo, hablar de uno mismo es raro porque quiénes somos, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Pero una suerte de alineación con nuestro ser, con nuestra conciencia, con lo que consideramos correcto, bueno, verdadero,
Porque de nuevo, quizás eso no es tan fácil de notar, pero es muy fácil de notar cuando nos estamos engañando en el momento. También porque en retrospectiva hay veces que nos hemos engañado y pues lo hemos olvidado, por así decirlo. Pero por eso es tan importante de nuevo la introspección. Y creo que todo esto que trato de mencionarles aquí se ve reflejado además de en la obra de los existencialistas de Kierkegaard y de Jung, también en la obra de Hermann Hesse, un libro que va por ahí, creo yo, es el de Siddhartha, que ya les he mencionado en otro capítulo y a mí me parece fenomenal, una muy buena lectura, Siddhartha de Hermann Hesse. Todo esto sirve para decir que no puedes ganar mucho en este mundo o en esta vida, o parece que no puedes ganar mucho si aquello que ganas viene al costo de tu integridad, de tu alma, por así decirlo. Y no me refiero a que no lo puedas conseguir, solamente que el costo es demasiado grande como para que realmente valga la pena. A lo largo del capítulo, Jordan ha estado trazando o va haciendo esta visión subyacente, medio metafísica, medio psicológica, acerca de lo que supone ser la racionalidad. La racionalidad, por así decirlo, está enamorada de sus creaciones. Y parece que muchas de las mentiras y los engaños vienen desde una racionalidad o una razón que al estar tan enamorada de sus creaciones, cree que son perfectas y por lo mismo no está dispuesto a abrirse a la posibilidad de que el misterio de lo que no conoce sea mejor que lo que ya conoce o lo que ya ha creado. Esto es un poco abstracto, pero ahora lo trato de clarificar. Creo que todos hemos estado en una situación o hemos conocido a gente en situaciones en la que no está abierta a sugerencias porque cree que lo que está haciendo es perfecto y es incapaz de ver una alternativa que para las demás personas es evidentemente más sensata. Es la comodidad, una vez más, del engaño de creer que tenemos la mejor versión de la realidad o la verdad absoluta, frente a la posibilidad de que algo de lo que no conocemos pueda enseñarnos algo nuevo, que estrictamente casi siempre va a ser el caso. Y esto es porque el mundo siempre va a estar desmintiéndonos. Más sobre esto adelante. Este retrato un tanto metafísico, psicológico de la racionalidad, Jordan lo asocia con el diablo y con los estados totalitarios. Con los estados totalitarios es muy evidente cómo han buscado o buscaron o buscan destruir toda clase de disenso, toda clase de oposición, porque están seguros de que la visión del mundo que plantean es absoluta, es la mejor y no puede ser mejorada. Lo hacen por tener un control sobre el mundo, sobre la realidad, que de cierta forma es lo que hace la mentira, buscar controlar la realidad. Sin embargo, también viene del miedo de que la realidad pueda ser de otras formas a la que ellos lo retratan y que en ello pues los desmientan, ¿no? Y los demuestren como equivocados y pierdan parte de su poder. Por esto mismo es que los estados totalitarios y su funcionamiento recaían tanto en estos aparatos de creación de propaganda, ¿no? En México se volvió muy famoso la frase o la expresión de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador: yo tengo otros datos, ¿no? Pero es justamente esta versión de, digamos, quitarle legitimidad a cualquier otra forma de otra proposición o otra forma de ver al mundo que no es la mía. Y entonces de nuevo Jordan asume, bueno, más bien asocia esta forma de ver al mundo con la de la racionalidad y con la del diablo, de nuevo, no solo los estados totalitarios. Podemos decir en resumen que se trata del orgullo o de la arrogancia, viendo su creación como perfecta e insuperable. Hablando de esto, Jordan nos habla de un mito egipcio que no les voy a mencionar, pero de cierta forma nos dice que la cultura es ciega y que parte de la renovación de la cultura requiere de que la juventud, por así decirlo, traiga nuevas observaciones sobre lo que es el mundo y en ello mueva la cultura hacia adelante renovándola, ¿no? Por ello decimos que lo que es nuevo nunca acaba de nacer y lo viejo nunca acaba de morir. Y también por ello, pues siempre están los ancianos, por así decirlo, que vivieron otros tiempos y justamente dicen como
ya no, o sea, las cosas ya no son como solían ser, ¿no? Es precisamente porque el mundo se está renovando y con ello lo que pensamos del mundo, porque el mundo está en constante cambio y pues si nos quedamos solamente con las concepciones anteriores, seremos incapaces de ver cómo, pues no solo el mundo, sino la experiencia del mundo se va renovando constantemente y en ello nuevas ideas, surgen nuevas posibilidades. Jordan nos dice entonces que la mentira, el engaño, la racionalidad, encantada de su forma de ver al mundo, la que es incapaz de ver estas nuevas concepciones y que en ellos se pierden de una parte del ser, de un ser mucho más vigoroso, por así decirlo, un ser mucho más completo, de la diferencia en sentido estricto. Y esto es muy interesante, que no solo sea verdadero o que no solo parezca ser verdadero en un sentido cultural, sino de nuevo individual. Si yo soy incapaz de ver las nuevas posibilidades que hay en mi ser y me quedo solo con lo que he sido, no voy a crecer y me voy a estancar y voy a sufrir por lo mismo, porque no estoy siendo capaz de adaptarme a las nuevas exigencias que la vida me está trayendo, a las nuevas circunstancias. Por esto mismo es que vivir duele tanto también, porque el ser es un constante morir y nacer y morir y nacer y morir y nacer y renacer. Es quemarse y estarse renovando mil veces como un fénix. Hay muchas analogías o metáforas sobre este sentimiento a lo largo de la filosofía. Digamos que la grandeza de las personas en gran medida, perdón por la redundancia, depende de su capacidad de estarse renovando para responder a lo que el mundo trae nuevamente. Entonces, en todo esto, Peterson sitúa los pequeños engaños y a las mentiras como parte de la raíz de los males que corrompen y destruyen al individuo y a la sociedad. Y de hecho es muy reiterante, no solo en este capítulo, sino en su obra y en sus conferencias, con el hecho de que los estados totalitarios y la tremenda cantidad de destrucción que causó, millones de muertos, solo se pudieron haber dado en medida que suficiente gente estuvo dispuesta a mentir o en menor o mayor grado sobre las circunstancias, dispuesta a comprometer su ser por miedo o por formar parte de una sociedad que no está procurándolos. Y esto es muy evidente con, pues no sé, la banalidad del mal. Gente normal trabajando para un sistema como fue el nazi. Y ahorita también he visto estos temas recientemente en mi clase con mis alumnos y hemos visto como, por ejemplo, Eichmann, cuando fue juzgado en Jerusalén, pues Eichmann, que llevó a cabo, fue uno de los burocráticos más, de los burócratas, perdón, más importantes dentro de que se haya llevado la solución final nazi frente a los judíos. Eichmann no quería que los judíos fueran exterminados en un principio. A Eichmann le bastaba que los judíos fueran deportados. Sin embargo, y de esto se trata la banalidad del mal, Eichmann estuvo dispuesto a comprometer esa parte de su ser para formar parte del régimen nazi. Entonces, si el Führer quiere que matemos a los judíos, bueno, pues yo estoy dispuesto a que en vez de deportarlos, que es lo que me parecía un poco más prudente, los exterminamos, ¿no? Y entonces, con esta pequeña cantidad de mentiras, poco a poco y acumulándose, la sociedad se va al carajo. Está el caso de la China maoísta, ¿no? Y la gran hambruna china, y así hay infinitos casos. Cómo una sociedad se corrompe poco a poco por las mentiras es lo que Jordan busca también enseñarnos en esta regla. Gran parte de los males, de nuevo, de la sociedad se dan por las mentiras individuales que poco a poco van creciendo en una mentira grande, demasiado grande como para poder ser evitada por las personas. Y bueno, todo esto me recuerda un poco al budismo, que espero poderles platicar con más profundidad en el canal, y de hecho es mi plan hacerlo. Entonces, si todo sale como espero, en algún momento les voy a tener uno o varios videos sobre el budismo y uno va a ir quizás de este tema, el sentimiento de la ignorancia, o más bien la idea de la ignorancia dentro del budismo. ¿Y por qué viene a cabo aquí? O bueno, ¿por qué lo traigo a colación aquí? Porque dentro del budismo creo que es evidente que gran parte del sufrimiento y de la mal, o lo que normalmente llamamos maldad humana o de la malicia humana, viene dada por ignorancia. Y esta ignorancia es una suerte de mentira, por así decirlo, es una forma de ver la realidad de una forma deshonesta o que no es. Hay un problema en el budismo de retratar la realidad, porque recordemos qué es lo que hace el budismo.
El budismo denuncia que la vida es sufrimiento y que sufrimos porque deseamos. Entonces erradicamos este deseo y entonces erradicamos el sufrimiento. Básicamente de eso se trata el budismo. Ahora bien, parte del deseo es nuestra forma de pensar a la realidad. Porque cuando pensamos a la realidad queremos, por así decirlo, deseamos que la realidad y nuestro deseo sean, y nuestra concepción de la realidad sean uno. Pero el budismo nos diría que fundamentalmente hay un desfase por la naturaleza del pensamiento y por la naturaleza de la realidad entre lo que pensamos y lo que es. Entonces necesariamente van a desempatar y vamos a sufrir. No se trata de simplemente decir, ok, ya no voy a pensar para no sufrir. Sin embargo, sí está muy presente el budismo en que es muy difícil tener una aproximación honesta a la realidad. Por eso meditan, para ser honestos y serenos en su forma de aproximarse a la realidad y evitarse sufrimiento innecesario. Parte de lo que consideramos karma o de lo que mal llamamos karma es también cómo piensas al mundo. Es pensar al mundo de una forma que de cierta forma es equivocada. Y entonces si yo estoy mintiendo todo el tiempo o si yo baso mi vida en engaños, pues el karma que cargo, mi concepción del mundo está contaminada. Y por lo mismo voy a llegar a sufrir y voy a actuar de forma maliciosa. El budismo parte también del principio de la compasión absoluta por todos los seres y esta compasión solo se puede dar reconociendo que incluso la gente que peor actúa en el mundo lo hace así por ignorancia, por el karma que traen. De cierta forma es porque su concepción del mundo de nuevo está contaminada y no logran ver que aquello que están haciendo está mal y que esta maldad no solo los está corrompiendo y hacerlos sufrir más a ellos y a los demás. Es una noción de que yo y tú estamos interconectados y lo que te hago a ti va a repercutir en mí también. Pero bueno, esto ojalá algún día se los pueda contar más a fondo, pero más o menos podemos quedarnos con la idea de que es una mala aprehensión de la realidad, una mala concepción de la realidad, un engaño bajo el cual vivimos, la que nos lleva por ignorancia a actuar de formas malas. Y como resultado de actuar de estas formas malas, porque ahí es un poco complicado el tema de la maldad en el budismo, es que también sufrimos innecesariamente. Y bueno, todo esto nos sirve para decir que es la ignorancia y el engaño que trae la ignorancia aquello que nos aleja del reino de Dios en la tierra o del cielo en la tierra y nos acerca al infierno. Y de nuevo, cuando hablo de cielo, infierno y Dios, no necesariamente se debe interpretar de una forma religiosa, se puede interpretar de una forma simbólica, secular. Dios siendo, por así decirlo, el principio más alto que podemos pensar, integral con nosotros mismos y con lo que creemos, y el cielo, la tierra, ser el mejor de los mundos posibles a futuro. Y es que el infierno no tiene por qué ser un lugar muy caliente o muy frío como una Divina Comedia también, en donde hayan demonios y fuego y torturas. El infierno puede ser un régimen en los que todos mientan y en donde no sabes si puedes confiar en tu vecino. El infierno puede ser una pésima relación con tus familiares y con la gente que más es estimado y que más influye en tu vida. Y así en adelante. El infierno puede ser vivir bajo una adicción que te niegas a ver y por lo mismo te niegas a corregir, etcétera. De nuevo, entonces necesitamos estos ideales para guiarnos en el mundo, un cielo al cual aspirar. Y en esta parte del capítulo, Jordan nos dice un pasaje que me fascinó y que pues también de hecho he hablado un poco sobre ello con mis alumnos, y es que, por así decirlo, no existen ateos, solo existe gente que no sabe a qué Dios le hace ofrendas, por así decirlo. Entonces, de nuevo, nuestros ideales más altos están ahí para guiarnos, para tener una estrella hacia dónde dirigirnos, una brújula, así lo llamó un alumno en una de las clases pasadas cuando veíamos la muerte de Dios. Una brújula para saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y solo podemos tener un ideal honesto si estamos capaces de tener de nuevo este intercambio con la realidad transparente. Solo podemos así corregir hacia dónde vamos y el camino y los medios por los cuales llegamos a ese ideal. Y si también solo así podemos realmente entender si ese es el verdadero ideal que vale la pena perseguir. De nuevo, veíamos hace un poco que una de los dos
por así decirlo, fundamentos de las mentiras, parece ser que creemos que sabemos qué es lo mejor. Y esto es arrogante, porque quizás nuestro ideal sea incorrecto y solo si somos honestos con nosotros y con lo que estamos viendo en la realidad, en este diálogo con lo que está pasando, es que podemos llegar a corregir estos ideales que no están tan perfeccionados, porque nuestra visión es limitada sobre el mundo. Solo podemos escapar de estos puntos ciegos dialogando honestamente con la realidad. Si yo estoy convencido del estilo de vida que vivo, de la vida que vivo, por así decirlo, y de mis valores y mis decisiones, y o sea, sí requiere cierta convicción, obviamente, llevar una vida, ¿no? Y un estilo de vida, pero si lo llevo esta convicción al punto del fanatismo y la ceguera, pues quizás no sea capaz de darme cuenta hasta muy tarde que lo que estoy haciendo no me viene bien. Por ejemplo, pienso en un caso que pues no es tan buen ejemplo, pero es el que se me viene a la mente. Los fumadores, ¿no? Quizás yo empiezo fumando pensando que no me va a venir tan mal. Después de un par de meses empiezo a tener tos. Después de un par de meses empiezo a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, creo que eso significa EPOC, ¿no? Pero empiezo a toser y empiezo a enfermarme más seguido hasta que ahí llega el punto en el que, por así decirlo, la presa se derrama, llega el diluvio porque no fui capaz de ver las señales de que las decisiones de vida que estaba tomando no me están ayudando. Yo en otros videos les he hablado de que, pues no sé, tenía obesidad y abusaba del alcohol y fue hasta que llegué a puntos muy bajos de mi vida que pude llegar a tener, o más bien que tuve, me vi enfrentado con esta honestidad sobre mi realidad, que pude llegar a verme como realmente era y no como me estaba diciendo que era, y solo así es que uno puede corregirse, ¿no? Dándose cuenta de lo mal que puede estar uno en sus decisiones, en sus valores, etcétera. Y aquí otra vez tenemos el concepto del sacrificio para corregir nuestros rumbos, para buscar una mejor vida. Aparte de la honestidad, muchas veces tendremos que llegar a la noción de sacrificar aquello que antes considerábamos bueno, porque nos damos cuenta de que es insuficiente y porque solo en esta noción de sacrificarlo podemos, por así decirlo, invocar algo que sería mejor, un futuro mejor. Otra vez, el sacrificio está ahí para tirar cosas que valoramos por cosas que desconocemos, que en el mejor de los mundos posibles nos daremos cuenta que valoramos incluso más y que en ello valieron el sacrificio que costaron. Y bueno, aquí hay un posible consejo para la gente que viene de una relación amorosa en la que las cosas no se dieron como les hubiera gustado. Pues bueno, solamente vas a poder llegar a una relación que quizás sea más adecuada para ti, dejando atrás de lado esta relación en la que igual y te equivocaste muchas veces, igual y es tu culpa que las cosas no hayan funcionado, pero bueno, en una de esas sí llegará la posibilidad de una nueva relación, o incluso si quieres regresar con tu ex, pues solo si eres capaz de sacrificar aquellas cosas que no funcionaron por una nueva posibilidad, vas a poder invocar una relación que sí te funcione. Pero todo esto me sirve para decir que algo nuevo, algo diferente, muchas veces mejor si realmente está planeado y las cosas se dan de buena forma, solo puede llegar en medida que algo viejo se va. En esta noción en que lo nuevo solo puede llegar en medida que desaprendemos algo anterior, algo pasado, pues tenemos que entender, como les decía, que el budismo, una vez más, nos trae esta noción de que nuestra aprehensión de la realidad de cierta forma es inapropiada y el mundo se está renovando constantemente, entonces nosotros tendríamos que estar renovando también constantemente nuestras ideas de la realidad para poder acercarnos a ella de una forma propia. En el taoísmo esto es ir con el Tao, es estar presente y, por así decirlo, bailar con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás esa persona que hace 5 años yo consideraba incompetente, hoy en día es una persona completamente inspiradora y si yo me niego a ver eso, pues sería un idiota, básicamente. O quizás esa persona que tanto me ayudó en la vida y que fue tan útil para mi vida y para vivir mejor y que me trajo tanta alegría y a la que yo amo con toda mi alma, pues hoy en día ya no me está haciendo bien y me está tratando de detener, ¿no? Porque ya estoy floreciendo. Entonces, pues tal vez tenga que actualizar la forma en la que veo a esa persona y decirle adiós o reconsiderar mi relación con esa persona. Y esto solamente nos devuelve otra vez al principio de que es importante no partir
de la presuposición de que siempre vamos a tener la razón. Es más, debemos de estar abiertos constantemente a la posibilidad de que estamos equivocados. Esto es buscar decir la verdad o por lo menos buscar no estar mintiendo. Esto es muy evidente en la dialéctica de Sócrates y la dialéctica platónica que fue tan popular en la antigua Grecia y que sigue siendo un referente en la filosofía. Entonces, pequeñas mentiras hacen mentiras más grandes que en conjunto destruyen y corrompen al mundo, y esto nos lleva también a la destrucción del individuo, al fallo del individuo que puede llevarnos a ser vengativos porque nos vuelve resentidos con la realidad, y de nuevo este sentido de venganza contra la realidad viene del resentimiento, como veíamos en Caín. Y toda esta posibilidad de la destrucción tiene como supuesto el pensar que estábamos en lo correcto en un principio cuando quizás no era el caso. Por eso Caín le reclama a Dios: oye, yo te he hecho los sacrificios que me pediste, ¿por qué aceptas los de Abel y no los míos? Y Dios le dice: no estás siendo honesto, los sacrificios que me hace Abel no son los mismos que me haces tú, y los suyos son los correctos. La verdad duele, pero algunos dirían que libera, y la mentira es cómoda en un principio, pero va destruyendo poco a poco hasta que se vuelve insostenible. Y después, una vez más, cae el diluvio. En todo esto, la verdad ayuda a construir el mejor mundo posible. Peterson nos dice que en el paraíso todos dicen la verdad, y que eso es lo que hace que el paraíso sea paraíso. Y por esto y por más, Jordan nos dice: di la verdad, o por lo menos no mientas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por verme. Si te ha gustado, dale like y considera compartírselo a alguien que creas que le pueda interesar o ayudar. También te puedes suscribir al canal. Yo procuro subir videos todas las semanas, particularmente todos los jueves. Se me ha hecho muy tarde, probablemente lo suba en sábado, si no me equivoco va a ser en sábado, y también pues a ver qué tal le va si lo subo en un sábado, porque hasta ahorita he subido en jueves y en viernes, ¿no? Entonces también quiero ver cómo le va a mis videos si los subo a través de la semana, ¿no? En distintos días o en distintas horas. Pero bueno, esto no es importante para ti, solo quiero decirte también, si tienes alguna duda o comentario, déjala en la caja de los comentarios y yo te lo voy a contestar. Y de nuevo, aprecio mucho que te hayas quedado hasta el final. Yo soy Alan, esto ha sido una vez más Hablemos Ideas y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por verme y chao.